como les decía, hay una ausencia, sobre todo en el espacio latinoamericano, de la cuestión de la mujer y de la cuestión de género dentro del discurso y dentro de la práctica de los movimientos contestatarios, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos obreros y estudiantiles de la década del 70. A diferencia de lo que sucedió en Europa y Estados Unidos, donde tanto el género como la raza fueron elementos centrales. O sea, como ahora vimos con todo lo de Floyd George, no, George Floyd, perdón, a partir, digamos, de todo el movimiento que se está surgiendo en Estados Unidos, digamos, contra el racismo en Norteamérica, eh, ese movimiento tiene un montón de antecedentes. O sea, uno hacía zapping en los canales norteamericanos y veía gente de 60, 70, 80 años hablando en los noticieros y decían, bueno, activistas de los derechos civiles, gente anciana, digamos, afrodescendientes, muy de mayor edad, hablando como activistas y miembros de los movimientos políticos, digamos, contra el racismo. ¿Por qué? Porque en los 70 en Norteamérica, en los 60, en los 70, el movimiento negro tuvo un lugar central como parte de los movimientos, digamos, revolucionarios o el ascenso político de la juventud y de los movimientos de izquierda de la década de 60 y los 70. Lo mismo pasó con los movimientos de feministas. O sea, los 60 y los 70 en Europa y Estados Unidos tuvo un componente muy amplio de feminismo. Y en Europa, particularmente por ejemplo en países como Francia o países como Inglaterra, en Inglaterra específicamente fue muy masivo el feminismo. Por ejemplo, eh, hay una acción de bloqueo, por ejemplo, o sea, el movimiento feminista desarrolló acciones políticas de manera autónoma del movimiento estudiantil y del movimiento obrero. Por ejemplo, hay una famosa toma de una base de la OTAN que duró meses, meses y meses, eh, donde hizo un campamento de mujeres donde planteaba reivindicaciones de género y reivindicaciones pacifistas. En la década de los 70, en Inglaterra, 60 y 70. O sea, el movimiento feminista fue parte, digamos, de ese proceso político. En Argentina no. En Argentina no. El movimiento feminista recién se transformó en un movimiento político de masas en los últimos años, de lo cual nosotros somos contemporáneos, digamos. El movimiento político feminista, digamos, en Argentina ha sido, y no lo digo de manera peyorativa, sino como una contratación más bien marginal, digamos, o de vanguardia de pequeños grupos y de sectores políticos bastante pioneros, digamos. Recién en los últimos años, el movimiento feminista y de las disidencias sexuales ha logrado tener una masividad enorme. Digo, yo quiero marcar esta diferencia porque en ese contexto se entiende la afirmación de Donna Haraway. En ese contexto se entiende la afirmación de Donna Haraway y también se entiende la afirmación de la compañera que decía recién. ¿Cómo hay teoría que se produce fuera de las universidades? Es cierto que hay teoría hoy que se produce fuera de las universidades, pero la categoría de género específicamente y los estudios de género, no solamente la categoría, sino los estudios de género surgen en un contexto de donde esas miles de mujeres que habían sido adolescentes durante la década de los 60 y los 70 y participaban de esos movimientos, digamos, entran en el sistema universitario que se amplió, como ustedes saben, en toda la década, digamos, en la segunda posguerra se amplió masivamente, como lo explica el texto de Wallerstein, entran a esos movimientos, entran a ser parte del sistema universitario y hay una demanda de tratar de empezar a teorizar esos problemas. ¿Tá? Es decir, recién en la segunda parte del siglo XX la universidad se vuelve masiva y dentro de esa masividad ingresa masivamente las mujeres y entre esa masividad con la confluencia del movimiento feminista es que los estudios de género empiezan a tener un espacio en la academia. No es menor este problema porque el lugar de enunciación que tiene Joan Scott no es cualquier lugar de enunciación. Ustedes por ahí no tienen la obligación de saberlo, son temas que yo he estudiado por ahí en detalle por cuestiones, digamos, propias mías, digamos, de investigación, pero el texto que produce Scott es el resultado de, primero, Scott ingresa, hay una
¿Alguien sabe lo que es la Ivy League? No, ¿No? Bueno, la Ivy No. League se escribe I, B corta, I latina, B corta, Y, Ivy. Significa, Ivy es la palabra inglesa de hiedra venenosa, como el personaje ese de Batman, de la antihéroe de Batman. Bueno, la hiedra venenosa, hay una liga universitaria que se llama la Ivy League, que es una de las ligas más poderosas, digamos, congrega a 8 o 10 universidades, no me acuerdo exactamente, de las universidades más poderosas del mundo. Es decir, entrar a la Ivy League en Estados Unidos es como un boleto a pasar a ser parte de la clase dominante. Ahí está Harvard, está la Universidad de Yale, está la Universidad de Columbia, o sea, están las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Estoy hablando de la élite mundial. O sea, por ahí nosotros, como estamos en un sistema universitario estatal, no terminamos de entender qué significa, digamos, la élite. Me refiero a élite, digamos, donde estudian los premios Nobel. Son universidades que tienen la dimensión de nuestra universidad en la cantidad de profesores y en la cantidad de alumnos, tal vez más profesores, mucho más profesores, 10.000 profesores, 30.000 alumnos, pero que tienen el presupuesto de la provincia de Neuquén. Para que ustedes tengan la dimensión, digamos, del poder económico. Son alianzas con laboratorios que fabrican, que están estudiando las vacunas del coronavirus. O sea, súper mega elitista, unas instituciones súper mega elitistas universitarias norteamericanas con mucho poder económico. Y en esas, digamos, es una de esas universidades, que es la Universidad de Brown, que es una de las universidades de la Ivy League, son universidades que la inmensa mayoría fueron fundadas en el siglo XVIII. O sea, son universidades que tienen 200, 250 años. En esas universidades, en esa élite universitaria, de recontra élite, es que se funda este centro de estudio de las mujeres que va a dirigir John Scott, y cuyo resultado, después de toda la década del 80, es este texto. Entonces hay una situación muy problemática, digamos, desde el punto de vista de la posición institucional en el cual ellas están, digamos, articulando este discurso, porque al mismo tiempo es un discurso muy radical desde el punto de vista teórico, muy contestatario desde el punto de vista teórico, pero enunciado desde un lugar de mucho privilegio. Enunciado de un lugar de mucho privilegio. Esa es la situación, digamos, específica, lo cual no es nada de malo, no es nada que impugne la teoría en sí mismo, pero es interesante para tener en cuenta de cuál es ese contexto de enunciación. El segundo elemento de ese contexto de enunciación que a mí me parece relevante que ustedes tengan en cuenta es que se produce, digamos, como hay un texto que yo lo tengo acá, se los voy a mostrar. Se ve ahí, Género e Historia, este texto de Joan Scott. Compila, bueno, un montón de textos, entre el cual está ese texto, la mayoría son compilaciones de artículos de ella. ¿Quién es Joan Scott? Joan Scott se funda mayoritariamente en la historia del movimiento obrero. Bueno, ustedes no conocen, pero por ejemplo en Estados Unidos hay universidades solamente de señoritas, digamos, ¿no? Lo que sería universidades confesionales solamente de mujeres. Joan Scott se recibe en una universidad confesional de mujeres. Sigue habiendo universidades, son universidades privadas solamente para mujeres. Joan Scott se recibe en una universidad y se va a Inglaterra y después a Francia a hacer su posgrado y su doctorado. Ella hace una tesis doctoral sobre un movimiento huelguístico de mujeres obreras del vidrio en mediados del siglo XIX en Francia. Y sobre ese texto, digamos, ella produce, digamos, bueno, esa es su tesis doctoral, que no está traducida, digamos, está escrita en francés, yo no la pude leer por eso. Y sobre ese texto ella va produciendo como una serie de renovaciones durante la década de mediados de los 70, fines de los 70 y principios de los 80, en relación a la cuestión de género. Producto de su relación con Francia, ella agarra y va produciendo esta teoría de género, y ella es una de las principales impulsoras de, digamos, hay que entender que para Joan Scott la categoría de género no es un fin en sí mismo. A pesar, digamos, de que ella es feminista, a pesar de que ella participa del movimiento político de las mujeres, ella no ve en la categoría de género una categoría en sí misma,
como bandera, digamos, política. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes leen ese libro, que es un libro que ella escribe, digamos, compila en la década del 90, o sea, 5 años después de este artículo del 86, ella lo que dice es decir, bueno, en la introducción dice, yo con la categoría de género, dice, lo que quise hacer fue introducir un debate en la disciplina del campo histórico, es decir, en la disciplina historiográfica. ¿Por qué básicamente? Y si ustedes leen todos los artículos de John Scott a lo largo de la década de los 80, o los libros de John Scott a lo largo de la década de los 80, ella lo que está tratando de hacer es, apoyándose sobre todo en el postestructuralismo francés, cuando digo eso, digo Derrida y Michel Foucault, los dos autores de referencia, digamos, de esa corriente, sería, podemos hablar de otros, Deleuze, otros autores. Ella lo que está haciendo es, utilizando ese bagaje teórico metodológico, planteando una discusión hacia adentro de la disciplina histórica, historiográfica, donde plantea una ruptura en el orden, digamos, una ruptura digamos, teórico-metodológica dentro de la propia disciplina. Por eso ese texto, digamos, ese texto se complementa con otros textos que sacan más adelante, de otros, digamos, siempre de temas teóricos, donde ella lo que plantea es un proceso de ruptura diciendo, bueno, dice, en relación a ese debate que nosotros vimos entre analíticos y continentales, o explicación versus comprensión, que ustedes vimos en filosofía de la historia y también vemos en esta materia en teoría de la historia, ella dice, tanto unos como otros, digamos, a pesar, digamos, dice, digamos, en ese debate, en tanto unos como otros, y también quienes participan en ese debate impugnando uno u otro campo con argumentos ideológicos, y en esto está discutiendo sobre todo los historiadores radicales. Cuando digo radicales no me refiero a radicales del Partido Radical, sino a lo que nosotros diríamos de izquierdas en general, marxistas, pero digamos en el sentido amplio de izquierda. Dice, los historiadores de izquierda, él está pensando en Thompson sobre todo, y por eso Palmer se va a enojar, porque Palmer es un amigo de Thompson, es biógrafo de Thompson. Dice, los historiadores radicales cambiaron el objeto de la historia, pero no cambiaron el método. Cambiaron el objeto, empezaron a estudiar las mujeres, empezaron a estudiar los negros, empezaron a estudiar a las distintas minorías étnicas, empezaron a estudiar inclusive a las minorías sexuales, pero no cambiaron cambiaron el objeto, pero no cambiaron el método de aproximación. Su forma de aproximarse a su objeto de estudio sigue siendo una forma de aproximarse esencialista. ¿Está? Con esencialista, ¿qué quiere decir? Básicamente que ven las identidades como identidades fijas. Entonces el obrero es obrero por un conjunto de atributos que son casi transhistóricos. La mujer es mujer por un conjunto de atributos que son transhistóricos. Y así sucesivamente. El negro es negro porque representa, digamos, una esencia negra. Entonces dice, ahí hay un problema que, es decir, se conciben las identidades de una manera esencialista, el conocimiento se construye de una manera fundacionista, y el resultado político de todo ello, va a decir John Scott en otros textos, va a ser que se construye una política de la identidad. Políticas de la identidad. Entonces, y ahí ella va a hacer una crítica por izquierda al multiculturalismo. ¿Qué quiere decir una crítica por izquierda al multiculturalismo? El multiculturalismo básicamente, ¿qué es? Es decir, es una forma de relativismo cultural donde cada una de las distintas minorías étnicas pueden en teoría convivir en paz. Bueno, lo que muestra ahora lo de se me confunde, George Floyd, perdón. Lo que muestra ahora lo de George Floyd es que justamente el multiculturalismo fracasó. Esta idea, digamos, de que la sociedad se podía componer de distintas islas étnicas y culturales que podían convivir relativamente en paz y de manera, digamos, armónica con una economía de mercado ultraliberalizada. Entonces, ella que dice, digamos, está en los inicios de este debate. Entonces, cuando el multiculturalismo se defendía como política estatal, diciendo, bueno, que cada cultura tenga su islita, digamos, de autonomía, donde nadie se meta con nadie, y una sociedad de libre mercado,
donde podamos todos competir en igualdad de condiciones, ¿no? Muy de, de las reformas neoliberales de mediados de la década del 70 en adelante. Entonces, la respuesta que ella hace dice, bueno, eso es una política impotente desde el punto de vista de una política utópica, radical, igualitaria, de justicia social, porque lo que construye son identidades fragmentadas, cada una basándose en identidades esencializadas, vistas de manera esencial, donde no hay diálogos entre las distintas identidades y donde básicamente lo que se construye es una política de grupo. O sea, si vos no sos negro, no sé qué, no sos parte de mi grupo. Bueno, entonces una fragmentación del movimiento social, una fragmentación del movimiento y una reificación de las categorías. Entonces ella qué dice, la noción de sexualidad, no lo dice de esta manera, aunque hay textos donde lo dice bastante explícitamente, dice la noción de sexualidad de Michel Foucault, que era una clave interpretativa para pensar cómo el sexo estructuraba las relaciones de poder. Es más, si ustedes leen Historia de la Sexualidad, ahora estoy feliz porque me compré el tomo 2 de Historia de la Sexualidad, había leído el tomo 1 y ahora estoy por leer el tomo 2, son 4 volúmenes, para mí es un libro que hay que leerlo obligadamente. Ella lo que plantea es decir, bueno, Foucault al plantear este argumento de la historia de la, digamos, Foucault qué dice al final de la historia de la sexualidad del tomo 1, que por ahí el más, donde él tira toda la carne al asador, por decirlo de alguna manera, donde tira su tesis, dice, el sexo, la sexualidad, no es la genitalidad. La sexualidad es una forma de construcción de las relaciones de poder. Las relaciones de poder entre hombres y mujeres, las relaciones de poder entre soldados y población civil, las relaciones de poder entre colonizador y colonizado, las relaciones de poder de vuelta, hombres y mujeres. O sea, el sexo no es ni el acto, digamos, el acto sexual. El acto sexual es, por decirlo de una forma, es la forma de la transacción de esa relación de poder. Fíjense, acá hay una tesis muy poderosa, inclusive con impacto sobre, digamos, si uno va hasta el final con esto, tiene que revisar hasta su propia sexualidad, digamos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, es evidente que uno tiene que, de repensar su propia forma de genitalidad, digamos. O sea, es decir, no sé, cuando estamos hablando de sexo, no estamos hablando del coito, dice Foucault, no lo dice de esta manera, pero dice, no estamos hablando del coito, del acto sexual, sino que la sexualidad lo que es un régimen social de poder. Es una de las formas de circulación y de negociación del poder social. De la misma forma que lo es el conocimiento. En Vigilar y Castigar, que ustedes lo van a haber leído porque Flavio siempre lo da, ¿qué dice? Bueno, el control, el saber, la vigilancia jerárquica, el examen, hablando de los exámenes, son formas de organización del poder social y de consolidación de las estructuras del poder social. Entonces Foucault lo que está planteando es que la sexualidad no puede ser pensada solamente como una cuestión, digamos, de la teoría, digamos, o sea, está rompiendo, por ejemplo, con Freud, con Lacan. Está haciendo una crítica al psicoanálisis. Porque lo que está diciendo no es que la sexualidad es una función una función social de cierta cuestión biológica innata en los seres humanos a nivel especie. Él lo que está diciendo es que la sexualidad, visto como fenómeno social y cultural, es una de las formas de la articulación del poder social. Y eso es el argumento que está atrás de la tesis de Scott. Voy a parar acá porque